Cuando alguien me pregunta quién es mi personaje favorito entre Aang y Korra, mi respuesta siempre será Korra, por razones que ya expliqué en este otro video. Pero si la pregunta fuera, ¿quién es tu protagonista favorito de las dos series de Avatar, tanto El Último Maestro del Aire como La Leyenda de Korra? Mi respuesta sería que prefiero al protagonista de la primera serie. Y ustedes dirán, pero Fantasma, acabas de decir que Korra te gusta más que Aang. Y yo les diré, es cierto, pero Aang no es el protagonista de la primera serie. Ese lugar le corresponde a Zuko. A ver, obviamente la serie sigue las aventuras de Aang y se cuenta desde su punto de vista. Pero si nos ponemos a pensar qué personaje tiene el mayor peso en la trama, ese definitivamente es Zuko. Veamos, ¿qué es un protagonista? La todopoderosa Wikipedia nos dice que se trata del personaje que está en el centro de la historia, quien toma las decisiones clave en la trama y se desarrolla en torno a las consecuencias de dichas decisiones. Y yo sé que Aang también cumple con estas características, pero son las decisiones tomadas por Zuko las que de verdad mueven la historia, por lo menos a partir de cierto punto. Veamos, ¿de qué se trata Avatar? ¿Cuál es la historia que nos cuenta? La sinopsis nos dice que es el viaje de un niño que debe dominar los 4 elementos para enfrentar a un villano. Pero si vemos la serie, nos damos cuenta de que, ante todo, esta es una historia bélica. La narración sobre cómo una familia provocó un conflicto armado y cómo alguien debe ponerle fin y restaurar la paz. Simbólicamente, ese alguien que debe restaurar la paz es el Avatar. Pero en realidad, el único que desde el principio podía ponerle fin a la guerra era el príncipe exiliado. Es decir, aunque Aang derrotara al Señor del Fuego, la guerra hubiera continuado, pues antes de Ozai ya habían muerto 2 señores del fuego durante el conflicto y el puesto simplemente fue ocupado por un sucesor. Si la guerra terminó, no fue porque Ozai perdió una pelea, sino porque Zuko tomó el trono y declaró el fin de las hostilidades. Y fueron las experiencias vividas por Zuko las que lo llevaron a la realización del por qué la guerra debía terminar. La aventura de Aang se puede resumir a cumplir una determinada misión que le es encomendada debido a sus capacidades únicas, pero que en principio cualquiera con el poder suficiente podía llevar a cabo. Por otra parte, la aventura de Zuko se basa en un cambio de mentalidad que debe ser transmitido a su nación, para así devolver el equilibrio al mundo, siendo Zuko el único que podía llevar a cabo dicha enmienda. Y estos no son delirios míos, estos son palabras dichas en la serie, por el mismísimo y todos nos ponemos de pie, Tío Iroh. En ti está el poder de devolver el equilibrio al mundo. Pero para entender esto, primero tenemos que entender a Zuko como personaje, así que vamos a analizarlo. Durante los primeros capítulos es introducido como el antagonista principal, aquel con la misión de capturar al Avatar. En este punto aún no sabemos nada sobre la Nación del Fuego, aparte de que ellos iniciaron la guerra, por lo que es fácil identificar a este tipo iracundo como a un villano. Después de todo, es el príncipe del país que tiene al mundo sumido en el terror. Pero la cosa no tarda en cambiar cuando conocemos al verdadero villano de la temporada, el almirante Zhao, y nos damos cuenta de que Zuko, a pesar de su título, no tiene influencia alguna en su nación. No es más que un desterrado en un barco que ni siquiera puede compararse a los buques de guerra de su país. Y poco después, descubrimos que la razón por la que persigue tan incansablemente al cabeza de flecha no es porque desee exterminar al Salvador del mundo, sino que está siendo obligado a modo de castigo por oponerse a los crímenes de guerra cometidos por su propia nación. Así que de aquí ya vamos notando que este tipo no es un villano, simplemente está en una posición que lo fuerza a enfrentarse con el héroe. Y ahora, ustedes dirán, ya, eso lo hace un personaje interesante, pero no lo convierte en el protagonista. Y yo les diré que tienen razón. Durante la primera temporada, Zuko tiene bastante participación, pero no diría que sus aventuras tienen más relevancia que las de Aang. Pero también les diré que esta primera temporada solamente estaba sembrando las semillas para que nuestro querido príncipe se adueñara de la serie. Veamos, durante esta temporada, Zuko se dedica a perseguir a Aang en cada capítulo, y por el camino se enemista con Zhao, y es esta subtrama la que aprovechan para contarnos su pasado y hacer que empaticemos con el personaje, así como mostrarnos sus motivaciones. Pero más importante que lo que hace durante esta parte de la obra es el cómo actúa, pues a pesar de mostrar un buen sentido de moral,
no deja de ser alguien arrogante y altanero. Constantemente minimiza a las personas por su posición social, al tiempo que alardea de su título de príncipe. Un título que, como sabemos, no vale nada, pero para Zuko es motivo suficiente para considerarse superior. Y es que Zuko utiliza esta falsa superioridad como un escudo para eludir su realidad. El príncipe vive en una fantasía autofabricada como mecanismo de defensa ante sus traumas. Por ejemplo, cuando lleva a Aang a su barco, le habla sobre cómo está cumpliendo una misión para su padre, y se mofa de Aang porque, según él, al ser criado por los monjes, no entendería lo que es un padre. Algo por demás curioso, porque es exactamente al revés. La relación que Aang tenía con el monje Gyatso era mucho más paternal que cualquier cosa que hubiera entre Ozai y Zuko. Y esto evidencia lo que decía sobre eludir la realidad, pues como todos sabemos, el mayor trauma de Zuko provenía del desprecio que le profesaba su padre. Sin embargo, para él era más fácil intentar justificar las acciones de aquel monstruo que aceptar que su propio progenitor simplemente no lo amaba. A veces, nuestros enemigos resultan ser los únicos verdaderamente honestos con nosotros. Esta es una lección que Zuko aprendería temprano en la obra, pues la primera persona en hacerlo ver la realidad de su vida no fue ninguno de sus aliados, sino uno de sus enemigos. En este caso, el almirante Zhao, quien en una discusión le dice aquello que nadie se atrevía, pero que necesitaba escuchar más que cualquier palabra de aliento. Si tu padre realmente te quisiera, no te habría desterrado. Aunque para que Zuko realmente asimilara eso, aún faltaba un largo camino. Retomemos ahora el tema de su actitud, pero esta vez no hacia sí mismo, sino hacia los demás, porque será clave al momento de entender su desarrollo personal. Durante toda la temporada, Zuko se refiere a Sokka, a Katara y a prácticamente cualquiera que no viva en un palacio como sucios campesinos, expresión despectiva que superficialmente viene de haber sido criado en la burbuja de la realeza, lo cual lo hacía mirar hacia abajo a cualquiera que no gozara de los mismos privilegios. Pero es que ahí está la cosa. Zuko hace rato que tampoco goza de dichos privilegios. Su navío es un barco pequeño y obsoleto. Apenas tiene un puñado de hombres de bajo rango a su cargo, y ni siquiera se le permite entrar al territorio de su nación, por lo que a pesar de llamarse a sí mismo príncipe, su autoridad es nula. Tanto así que Zhao se da el lujo de retenerlo en su campamento como si fuera un ciudadano cualquiera. ¿Se imaginan que Zhao intentara hacer lo mismo con Azula? Pues no podría, porque a diferencia de Zuko, ella sí tenía autoridad, y sin necesidad de repetirle a todo el mundo quién era. Tomando prestado una frase de otra franquicia para describir esto: cualquier hombre que debe decir yo soy el rey no es un verdadero rey. El título de Zuko era de papel, pero para él representaba algo a lo que aferrarse. No estaba intentando convencer al mundo de que aún es el heredero al trono. Estaba intentando convencerse a sí mismo. Y es que Zuko, tras esa actitud de tipo duro, sigue siendo un niño inseguro, acomplejado por su hermana y desesperado por la atención de su padre. Aún así, es la idea de que sigue siendo un príncipe y que algún día su padre lo recibirá con honores la que lo hace sentirse superior, pero no por su título, sino porque siente que está cumpliendo un propósito mayor. Él se considera una ficha importante en el gran cálculo del mundo, mientras los demás son simples y prescindibles peones. Y esta mentalidad es vital tenerla en cuenta, porque en la siguiente temporada se va a desmoronar, pues Zuko será rebajado al nivel de aquellos a quienes antes menospreció, y será ahí, en los extractos más humildes de la sociedad, donde el personaje alcanzará el clímax de su desarrollo. El primer libro nos sirve para entender las bases del personaje, pero su verdadera evolución e importancia en la obra inicia tras el asedio del norte. Después de fallar en su intento de capturar al Avatar, Zuko toma una pausa en su misión para reorganizar su estrategia. Por aquí es que se le aparece a Azula para intentar capturarlo, y tras escapar de ella se da cuenta de que ya no solo es un desterrado, sino que ha sido declarado como enemigo de la Nación del Fuego, por lo cual acaba viviendo como un vagabundo junto a su tío, viéndose forzado a robar para sobrevivir. Pero la importancia aquí no solo está en el baño de humildad que recibe al vivir entre quienes menospreciaba, sino que al salir de su burbuja y confrontarse con la realidad del mundo, comienza a percibir los estragos de la guerra, y esto marcaría el inicio de su conversión, porque hasta ahora Zuko solo veía las cosas desde el punto de vista que su familia le mostró. Pensaba en su nación como aquellos que debían guiar al mundo,
Pero ahora que vive entre la gente común, es que comienza a entender el dolor que han causado. Y ante su desafortunada situación, también se da cuenta de que capturar al Avatar ya no basta para solucionar sus problemas. La misión que lo obsesionó los últimos años ya no importa. Aquellas palabras que antaño le dijo Zhao ahora cobran sentido. Zuko en este punto no solamente ha perdido su posición como príncipe, sino que ha perdido la esperanza, pues aquella idea de retornar como un héroe y ser abrazado por su padre se ha desmoronado. Ya no tiene algo a lo cual aferrarse, así que sin tener muy claro qué hacer con su vida, decide irse por su cuenta, en busca de un nuevo camino. Y aquí, ahora sí es que empieza su verdadera historia, y a partir de este punto, cada decisión que tome Zuko va a guiar la trama en su totalidad. Considero que el punto clave de esto es el capítulo de Zuko solitario, un capitulazo al que ya le dediqué un video entero y que recomiendo ampliamente ver, ya que en cierto modo complementa este otro video. Pero haciendo un resumen rápido, mientras Zuko viaja en soledad, comienza a tener recuerdos de su infancia, de cómo era la vida de su familia. Y aquí se nos presenta un concepto que será clave para el resto de la obra. Y es que hasta ahora sabíamos que Zuko había sido desterrado por oponerse a los métodos de su padre, pero no conocíamos realmente su historia de origen. Y aquí es donde podemos ver la relación que tenía con su familia, cómo su padre lo despreciaba, cómo sostenía una rivalidad con su hermana, y cómo su madre era la única persona que le mostraba afecto genuino. La relación del príncipe con su madre es clave para entender su pensamiento en cada punto de la obra. En este capítulo se nos muestra cómo lo último que ésta le dijo fue que nunca olvidara quién es. Y al recordar esto, el príncipe declaró abiertamente su posición como heredero al trono y orgulloso miembro de la Nación del Fuego. Muchos ven esto como el gran momento de aceptación de Zuko, pero no es así. En este punto de la historia, Zuko no entendía lo que su madre quería decir. Toda esta declaración no era más que una muestra de orgullo y un intento de encajar las palabras de su madre en lo que él creía que era su destino. Pero Zuko aquí aún no había reflexionado realmente sobre si ese era su propio destino o el destino que alguien más trataba de imponerle. Quédense con esa idea, porque será importante más adelante. De momento, volvamos con su historia de origen, porque aquí aprendemos cuál era la verdadera motivación de Zuko. Y es que habiendo crecido a la sombra de una hermana más talentosa y más querida por Ozai, Zuko ansiaba más que nada en el mundo la aprobación de su padre. Esto es lo que lo ha movido toda su vida. Capturar al Avatar no era su verdadera meta, sino que simplemente era el medio para obtener lo que en verdad deseaba, el amor de su padre. Es tan así que un par de capítulos atrás, cuando Azula le dijo que su padre lo quería de vuelta, Zuko ni siquiera pensó en el Avatar, aceptó sin cuestionar nada, porque eso era lo que deseaba su corazón. Sin embargo, sus problemas se extendían más allá de la relación con su padre, pues la realización final que Zuko tiene tras reconectar con su pasado no está relacionada ni con su padre ni con el Avatar, sino con su hermana. Azula, toda su vida ha fungido como la vara con la que debe medirse, y es ella a quien siente que debe superar para poder alcanzar su destino. El objetivo de Zuko es complacer a Ozai, pero él sabe que no podrá hacerlo mientras viva a la sombra de Azula. Es tan así que tras abandonar el pueblo donde ocurre este capítulo, lo primero que hizo fue ir en busca de su hermana, y de hecho, la próxima vez que lo vemos es literalmente saltando frente a ella para retarla a un duelo. Sí, él dice que fue para capturar al Avatar, pero todos vimos que ni siquiera volteó a ver a Aang durante esta pelea, y es que el punto no era atrapar al Avatar, sino evitar que Azula lo hiciera primero. Por eso, lo primero que hace tras reunirse con el tío Iroh es comenzar a entrenar para derrotar a su hermana. Y bueno, llegado a este punto, no puedo no hablar de la escena de la montaña. La cantidad de emociones que fluyen aquí lo son todo. Hasta ahora, Zuko había mantenido una actitud estoica ante sus problemas, y cuando se quejaba de algo lo hacía siempre desde el orgullo. Pero aquí es que deja salir sus verdaderas frustraciones, desafiando al universo y finalmente quebrándose en llanto al darse cuenta de su propia impotencia. ¿Recuerdan lo que le dijo el tío Iroh? Príncipe Zuko, el orgullo no es el opuesto de la vergüenza, sino su fuente. Pues este es el primer paso para Zuko en dejar su orgullo y abrazar la humildad como su motor de cambio. El príncipe no necesitaba demostrar que podía desviar un relámpago. Necesitaba entender que el universo no le debe nada a nadie. Esta catarsis emocional
sería el primer paso en la dirección correcta, pues aceptar su propia insignificancia en el universo sería lo que le permitiría alcanzar su verdadera grandeza, pues la grandeza solo se le da a aquellos que están dispuestos a agacharse para levantarla. Curiosamente, tras semejante momento, la vida de Zuko comenzaría a relajarse. Sí, tendría algunas aventuras que lo enriquecen como personaje, tales como su enfrentamiento con Jet o su cita con Jin, pero en general, Zuko aquí se apartaría bastante de los conflictos del mundo, tomando un camino mucho más terrenal, que le permite entender de primera mano el sufrimiento que su familia ha provocado. Estos capítulos son vitales porque amplían su perspectiva y le permiten desarrollar la mentalidad y los valores que más tarde guiarán sus decisiones. Son las pequeñas cosas que aprende en sus momentos más humildes, las que eventualmente producirán los mayores cambios, no solo en su persona, sino en el mundo entero. Pero volviendo a su presente, el que se encuentre alejado de las grandes cuestiones del mundo no significa que las haya olvidado para seguir con su vida, pues en cuanto se entera de que el Avatar está en Ba Sing Se, comienza de nuevo a planear su captura, llegando incluso a encontrar a Appa. Y aquí ocurre el siguiente momento clave, pues al ser descubierto por su tío, tienen una discusión donde Iroh lo llama a dejar de seguir los designios de su padre para así poder encontrar su propio camino. ¿Recuerdan lo que dijimos sobre la madre de Zuko y quién era él en realidad? Pues este es el punto donde de verdad empezó a comprender esa cuestión. En el capítulo de Zuko solitario, Zuko clama ser el heredero al trono de fuego, de forma altiva e iracunda. Proyecta la imagen de un guerrero poderoso y orgulloso. Pero eso no es lo que él es, sino lo que su padre quería que fuera. Si estudiamos la historia de Zuko y las decisiones que ha tomado, entendemos que lo que Zuko es, ante todo, es alguien que guía su vida en base al honor. Y eso es a lo que su madre se refería cuando dijo que no olvidara quién es. No cuál es su posición política, ni de quién es hijo, sino quién es él como individuo. Y él es, antes que nada, una buena persona, un hombre de honor. Zuko finalmente entiende esto cuando su tío lo confronta con las preguntas claves. ¿Quién eres y qué es lo que tú quieres? No lo que otros te han impuesto, sino lo que tú quieres. Zuko libera a Appa, no porque haya sido convencido por Iroh, sino porque las palabras de su tío le hicieron entender lo que ya antes le había dicho su madre. Y antes de seguir, es necesario hacer un paréntesis. Existen muchos personajes con historias de redención. Sin embargo, Zuko destaca de entre todos ellos por lo natural de su cambio. No es alguien que actúa mal hasta que llega un momento que lo hace darse cuenta de sus errores y a partir de entonces comienza a comportarse como un santo. Y es que las personas son más complejas que eso. Cambios tan radicales no ocurren de la noche a la mañana. Las personas caen, se levantan y vuelven a caer antes de convertirse en lo que deben ser. Y Zuko también. No es que tras este momento Zuko se convierta en un héroe. Incluso cuando en los días posteriores se le aprecia un cambio total en su actitud, esto no es más que un efecto temporal, producto de la fuerte decisión que tomó. Pero eso es solo un estado temporal que se va a derrumbar al primer indicio de problemas. Algo parecido a los discursos motivacionales. Funcionan por un tiempo, pero no son la solución. Iroh esperaba que su sobrino encontrara la paz al empezar de cero. Sin embargo, Zuko nunca podría hacer tal cosa porque aún no había lidiado con los demonios de su pasado. Por eso, en cuanto se encontró con Azula, se olvidó de todo lo que dijo su tío sobre buscar una nueva vida y fue directo a pelear con ella. Y obviamente lo capturaron, lo cual da pie a su famosa conversación con Katara, la cual, aunque sea gasolina para los fans del Zutara, yo no la voy a analizar demasiado aquí, porque eso queda mejor para el video de Katara. Por parte de Zuko, esto realmente no fue tan trascendental, pues solo fue reforzar lo que ya se venía trabajando antes, sobre cómo empatizaba con las víctimas de la guerra. Lo que sí es relevante para el tema de hoy es cómo aquí ya se empieza a ver cómo es Zuko quien dirige la trama. Ya hablamos sobre cómo el libro Tierra se enfoca en desarrollar su personaje. Ahora veamos cómo los eventos más trascendentales de cara a la guerra ocurrieron por causa de Zuko. Veamos. Azula es la principal villana de esta temporada, pero ¿qué hace ella aquí para empezar? Pues ella está aquí debido a Zuko. El Avatar y la conquista de Ba Sing Se eran misiones secundarias.
pero su principal objetivo era capturar a su hermano y a su tío, a quienes la Nación del Fuego culpaba por la derrota en el Polo Norte. Por lo que es seguro decir que todo lo que ha hecho Azula en la temporada, desde las peleas con Aang hasta la infiltración en Ba Sing Se, es una consecuencia de las acciones que Zuko llevó a cabo durante la primera temporada, y de las que sigue llevando a cabo al momento de estos sucesos, tanto de forma directa como indirecta. De forma indirecta, pues sería la captura de Katara, que se produjo porque vio a Zuko, corrió a buscar a Suki descubriendo que era Azula y causando que la capturaran. Y de forma directa, porque decidió enfrentar a Azula en vez de escapar, y por lo tanto acabando capturado. Así que, el motivo de que Aang interrumpiera su entrenamiento con el gurú, que Iroh se aliara con el Avatar para buscarlo, y en consecuencia descubrieran el plan del golpe y terminaran todos en las catacumbas desatando el acto final de la temporada. Todo eso es de un modo u otro provocado por Zuko. Y todo esto converge en un punto clave. Cuando Iroh y Aang llegan a su rescate, se produce el punto decisivo, con Iroh advirtiendo que ha recorrido un camino de crecimiento, pero que ahora ha llegado el momento de decidir qué camino tomará. De hecho, ¿cuáles fueron las palabras textuales del tío Iroh? Oh, llegaste a la encrucijada de tu destino. Ya veo. ¿Se acuerdan de cómo se llama el episodio final de la temporada? La encrucijada del destino. Y todavía dicen que no es el protagonista. El desenlace de la temporada no trata sobre la batalla entre el Avatar y la Nación del Fuego, sino de la decisión que Zuko, nuestro auténtico protagonista, debe tomar, pues de ella depende el futuro del mundo. Aang es un partícipe de los acontecimientos aquí ocurridos, pero son los actos de Zuko los que definirán hacia dónde avanza la historia. Por aquí es que llega Azula y se produce una conversación espectacular, porque es básicamente un duelo verbal entre Azula y el tío Iroh. De hecho, es exactamente la misma situación con la que Zuko soñó días atrás, cuando vio a dos dragones susurrándole al oído, uno con la voz de Iroh y el otro con la voz de Azula. Y bueno, cabe resaltar el detallazo de que cuando escucha a Iroh vemos su lado sano, pero cuando escucha a Azula vemos la cicatriz. Al momento de cumplirse el sueño, Azula demostró ser más astuta, por lo menos en cuanto a manipulación se refiere. Porque mientras Iroh apelaba a una madurez que Zuko aún no había alcanzado, Azula apeló al trauma que ya conocía. Iroh pidió a Zuko buscar en su corazón para encontrar lo que él realmente quería, mientras que Azula le ofreció volver a casa y ganarse el amor de su padre. Y la verdad, aunque duela admitirlo, es que Iroh se equivocó. Es decir, tenía razón en saber lo que le convenía a su sobrino, pero se equivocó al decirle que buscara lo que él quería, porque en ese momento en el cual no había superado los traumas de su pasado, lo que en verdad quería era lo mismo que quiso siempre, el amor de su padre, justo lo que le ofrece su hermana. Por eso escogió a Azula. Es verdad que en este momento ya estaba lleno de dudas y se arrepintió casi enseguida de traicionar a su tío, pero el impulso de su trauma aún era muy fuerte, y era tan fuerte porque realmente nunca lo confrontó. Era una puerta que se quedó entreabierta y nunca hubiera podido tomar la decisión correcta, sino hasta que hubiera superado aquella necesidad. El error de Iroh fue esperar que su sobrino iniciara una nueva vida sin antes haberle dado una conclusión a su situación anterior. Es imposible escapar del pasado sin haberlo confrontado. Evadir una situación no soluciona el problema, solamente lo pospone. Por tanto, liberar a su tío y escapar de ahí no era una opción. Las únicas opciones reales del príncipe eran dos: unirse a Azula o luchar en contra de ella ahí mismo. Y aquí es donde entra la pregunta del tío Iroh. ¿Qué es lo que tú quieres? Si se unía al Avatar y derrotaban a Azula, cosa que por cierto era improbable porque aparte de ella había un ejército de Dai Li, pero suponiendo que la vencieran, ¿entonces qué? Zuko aún se aferraba a la falsa esperanza de que las cosas volverían a ser como eran antes, y al insoportable deseo de ganarse el amor de su padre, por lo que de unirse al Avatar, aún en la victoria, quedaría condenado a vivir con un sentimiento permanente de insatisfacción. Por otro lado, Azula le ofrecía justo lo que siempre quiso, su lugar en la corte restaurado,
su vida tal como era antes, y sobre todas las cosas el amor de su padre. Como ven, la decisión de Zuko no solo es entendible, sino que es completamente racional dentro del contexto que estaba viviendo en ese momento. Las cosas claramente eran más complicadas, pero en ese instante, unirse a Azula parecía ser la solución a todos sus problemas. Así que eso es justo lo que hace, y esta decisión conduce a la derrota del Avatar, la conquista de Ba Sing Se y por ende, a la mayor victoria en la historia de la Nación del Fuego. Sí, todo esto fue obra de Azula y a ella se le debe ir el mérito, pero fueron las decisiones tomadas por Zuko las que provocaron que esto sucediera. Todo el final del segundo libro y por ende todo el contexto en que se desarrolla la tercera temporada giran en torno a Zuko. Él es quien mueve la trama, quien hace que las cosas sucedan. Los demás personajes, Aang incluidos, simplemente fluyen al compás que el príncipe marca. Llegando a la tercera temporada, nos encontramos con un Zuko que por fin tiene todo lo que quiere. Es recibido como un héroe, tratado como un príncipe, y su padre declara abiertamente el orgullo que siente por él. Es todo con lo que siempre ha soñado. Sin embargo, todo se siente mal. Y es que claro, aquello era lo que anhelaba cuando fue desterrado, pero ahora con todo lo que ha pasado, es una persona distinta de la que dejó su nación hace ya 3 años. Su reencuentro con Ozai me parece fantástico, porque todo aquello que le genera orgullo a su padre es justo lo que más avergüenza a Zuko. Traicionar a su tío después de que este fuera el único que lo apoyó. Conquistar Ba Sing Se después de haber vivido entre sus habitantes. Derrotar al Avatar, aun cuando él no fue quien lo hizo. Además, no solo es que se avergüence de lo que hizo, sino que ahora que ha vuelto a casa, no como un niño, sino como un hombre, se da cuenta de que las cosas nunca fueron como él creía. La corte y la familia real no son más que un nido de víboras. Tras acostumbrarse a la plena confianza que tenía con su tío, ahora debe vivir cuidándose las espaldas de su hermana. Del mismo modo que después de acostumbrarse a vivir como una persona normal, ahora le incomoda el estilo de vida de la realeza. La confusión de Zuko aumenta conforme se da cuenta de que ya no tiene a nadie a quien culpar de su miseria. Por fin tiene todo lo que siempre quiso, y aún así es miserable. Reflexión que él mismo haría durante el capítulo de la playa. Porque si no tiene a nadie a quien culpar, entonces significa que él es el culpable de lo que está ocurriendo. Y si ese es el caso, eso significa que él se equivocó. Pero, ¿cómo puede ser esto posible? Si su destino era derrotar al Avatar y convertirse en el Señor del Fuego, para eso es que se ha preparado toda la vida. Pero, ¿ese era su destino? ¿O es el destino que alguien más trató de imponerle? En medio de toda esta confusión, regresa el mejor hombre de la historia para ofrecer un poco de luz. Envía a Zuko a investigar sobre su bisabuelo, y se produce la gran revelación. Zuko es descendiente del hombre que inició la guerra, pero también lo es del Avatar Roku. Rebobinemos a lo que dije al inicio del video. La historia de Avatar nos narra cómo una familia en su ambición provocó un conflicto armado al cual nuestro protagonista debe poner fin. El mundo está en guerra, y un frente es representado por el Avatar, mientras el otro es representado por el Señor del Fuego. Pero Zuko, de cierto modo, es la combinación de ambos. Solo él y nadie más puede restaurar la paz, porque solo él tiene las condiciones para hacerlo. Como el heredero al trono tiene el potencial para restaurar el honor de su país, pero como Zuko, el oriundo de la Nación del Fuego, que vivió como un nómada al igual que los monjes aire, que se mantuvo firme mientras habitó entre la gente del reino tierra, y supo fluir cuando aprendió a pelear como un maestro agua, tiene el entendimiento y la sabiduría para restaurar la paz. Como alguien que está en medio de las dos grandes fuerzas del conflicto, él y solo él puede devolver el equilibrio al mundo. Zuko se equivocó en Ba Sing Se porque ignoraba la realidad de lo que sería su vida en la corte de Ozai. A pesar de todo lo que había aprendido, aún tenía una visión idealizada de su futuro en la Nación del Fuego. Pero al confrontar la realidad, la ilusión se rompe y las dudas se disipan.
Ahora Zuko está convencido de que se equivocó, pues con toda la experiencia que ha adquirido, ahora puede ver que las cosas son diferentes de lo que él creía. Pero hay algo que no cambió. Lo único que se mantiene del niño que era antes de su exilio, lo que su madre le dijo que no olvidara. Él es un hombre honorable, y como tal, no está ni nunca estará de acuerdo con los métodos de su padre. Y ahora que por fin entiende quién es él en realidad, ha llegado la hora de confrontar su pasado y finalmente superarlo. Ha llegado el momento de confrontar a Ozai. Su conversación con Ozai es espectacular por donde se le quiera ver, porque no es algo que fuera técnicamente necesario. Es decir, para Zuko habría sido mucho más fácil simplemente irse sin decirle a nadie. Pero para poder seguir su verdadero destino, el que él escogió, necesitaba encarar a su padre y decirle la verdad. Confesar que por tanto tiempo solo buscó su aprobación, pero ahora por fin lo ve como lo que es, un hombre cruel y cobarde que no es digno de su respeto. Este es el paso final en la evolución de Zuko, pues es aquí que finalmente supera el trauma de su niñez y está preparado para seguir adelante. También hay que resaltar que Zuko no mató a Ozai aquí porque en este momento ya conocía su verdadero destino, el cual era ponerle fin a la guerra, y acabar con su padre ahí solo provocaría que Azula ascendiera al trono y se convirtiera en una amenaza aún más grande. Para terminar con la guerra, no basta con aniquilar al Señor del Fuego, sino que hay que llevar a cabo un cambio total en el país y en el mundo, algo que solo podía hacer en alianza con el Avatar. Por eso es que decide irse con Aang. Tras esto hay una serie de episodios protagonizados por Zuko, pero realmente están más enfocados en desarrollar su relación con los miembros del equipo Avatar que en sumar más a la psicología del personaje. Pues tal como dije, Zuko alcanza su desarrollo final al confrontar a su padre. Sin embargo, vale la pena resaltar que Zuko es el absoluto protagonista de todo lo que queda de la serie, y ya no hablo de mi apreciación personal, sino que hablo de que literalmente tiene más tiempo en pantalla que el propio Aang, quien solo tiene participación relevante en Los Guerreros del Sol y durante el cometa de Sozin. Pero bueno, tras un tiempo viajando con el equipo Avatar, Zuko se gana la confianza del equipo y acaba convirtiéndose en una suerte de líder provisional tras la desaparición de Aang, pues es él quien organiza al grupo en un plan para detener al Señor del Fuego antes de que arrase con el Reino Tierra. A falta del Avatar, dicho plan consistía en encontrar al tío Iroh, para que se enfrente a su hermano y reclame el trono que legítimamente le correspondía. Para este punto, Zuko ha alcanzado una redención casi total. Solamente le falta una cosa: disculparse con el hombre que le dio todo y a quien él traicionó, aquel que fue su verdadero padre. Iroh, como todo buen padre, no siente rencor hacia su hijo, sino que se alegra de que por fin haya encontrado el camino y lo recibe con los brazos abiertos. El desarrollo de Zuko está completo. Y ahora, solamente queda una última cosa por hacer. Debe cumplir con su destino y restaurar la paz. Y para hacerlo, debe tomar el trono de fuego. Debe derrotar a Azula, la persona en cuya sombra ha vivido siempre, la montaña que tiene que escalar. Esta rivalidad es un tema que ya expliqué en este otro video, pero resumiendo, desde niño, los problemas de Zuko comenzaron porque estaba desesperado por igualarse a su hermana, aquella niña prodigio que lo opacaba ante su padre. Cada paso que ha dado, cada decisión que ha tomado, lo ha llevado un poco más cerca de su enfrentamiento con su hermana. Y ahora ya está aquí. Azula fue el comienzo, y ahora es el final, la última prueba en su camino. La pelea de los hermanos está tan cargada de contenido narrativo que no puedo dedicarle menos que un video entero. Video que llegará después de hacer el análisis de Azula, para que todo esté en contexto. Pero por ahora, solo diré que esta es la pelea más importante de toda la serie, incluso más que el Aang vs Ozai, que también fue vital, de eso hablaremos en el análisis de Aang. Pero el Zuko vs Azula, desde un punto de vista geopolítico, fue la verdadera resolución a la guerra de los 100 años, porque aunque Aang hubiera derrotado al Señor del Fuego, la guerra habría continuado bajo el mando de su heredera.
Pero Zuko, al derrotar a su hermana y tomar el trono, no solamente ganó una pelea, sino que tomó el control de la Nación del Fuego, posición desde la cual podía ordenar el cese a las hostilidades y negociar la paz. Además, que si bien obtuvo el trono tras un combate, no fue una usurpación de guerra como lo habría sido si por ejemplo conquistara la ciudad con un ejército, sino que retó a Azula a un Agni Kai por la corona, reto que Azula aceptó y perdió en presencia de los sabios del fuego. En otras palabras, a pesar de su estatus de traidor, el reclamo de Zuko fue legítimo y su coronación legalmente indiscutible. Zuko se planta alto ante su vencida hermana. Sin embargo, a diferencia de todas las peleas que ganó en el pasado, no se le ve orgulloso, ni siquiera complacido, sino que está triste. Ve a su hermana con lástima, porque en aquella enloquecida mujer no ve la derrota de un monstruo, sino la tragedia de una niña que fue consumida por sus emociones. Una tragedia que pudo haber sido suya de no haber tenido al guía correcto. La serie y la guerra concluyen de la única forma en que podía terminar, con la coronación de Zuko como el nuevo señor del fuego. Un idealista de corazón puro y honor incuestionable, quien luchó y sufrió para restaurar el honor de su nación y devolver el equilibrio al mundo. ¡Que viva el Señor del Fuego, Zuko! Envío un gran agradecimiento a Gabriel Blake, Joaco Itria, Eduardo Abarca, Uber Ninja y Races, quienes son los miembros del canal y gracias a los cuales estos videos son posibles. Si tú también quieres apoyarme y gozar de los beneficios, puedes hacerlo uniéndote a los miembros desde tan solo $1. No te olvides de dejar tu like y de decirme qué opinas en los comentarios. Recuerda suscribirte para más videos así y seguirme en Twitter para estar más en contacto conmigo en @lazonafantasma3. Y si este video te gustó, aquí te dejo otro que seguro también te puede interesar.